Después de haber estado estudiando por un año completamente el seminario de profecías bíblicas basado en el libro de Daniel, hoy llegamos a su fin. Muy pronto daremos inicio al seminario del Apocalipsis. Nuestro tema de hoy tiene por título El fin de los tiempos proféticos. Será presentado desde una perspectiva historicista, tal como lo interpretaron nuestros pioneros adventistas, aunque haré una alusión al final sobre otra interpretación que ha surgido en los últimos años. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 7, 11 y 12. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 7, 11 y 12. Y la palabra del Señor dice así: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 11 y 12 ahora. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurados el que espere y llegue hasta 1335 días. Estos periodos de tiempo son la respuesta, como vemos, de un varón vestido de lino que está sobre las aguas del río. Estos periodos de tiempo, este varón vestido de lino las da ante las preguntas del ángel Gabriel y de Daniel respectivamente, que hacen en el versículo 5, 6 y 8. Lean por favor ahí conmigo el verso 5, 6 y 8. Dice: Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora el verso 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mis hermanos, antes de contestar o de analizar las preguntas que hacen tanto Gabriel como Daniel, me gustaría más bien que nosotros miráramos quién es este varón vestido de lino. Este varón vestido de lino que está junto a las aguas del río es el mismo que se le apareció a Daniel en el capítulo 10, versículo 4 al 9. Vamos para atrásito y leamos la descripción que se nos da aquí de el varón vestido de lino. Daniel 10, versículo 4 al 9. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se me cambió en debilidad sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Hermanos, este varón vestido de lino que es descrito aquí de esta manera tan impresionante no es otro que el mismo que se le apareció a Juan en la isla de Patmos, y que igualmente cuando Juan lo describe de la misma manera. Este no es otro que Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Daniel lo identifica con un nombre. Vea el verso 13. En el verso 13, siempre de aquí del capítulo 10, Daniel dice: mas el príncipe del reino de Persia Gabriel, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. De manera que el varón vestido de lino es Miguel. Miguel, nuestro príncipe, Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, si el varón vestido de lino que aparece en el capítulo 12 sobre las aguas del río es el mismo varón vestido de lino que aparece aquí en el capítulo 10, entonces estamos hablando de una sola visión que comienza en el capítulo 10, pasando por el capítulo 11 y concluyendo en el capítulo 12. Prácticamente estamos aquí, hermanos, ante una misma visión. ¿Cuáles fueron las preguntas del ángel? Vamos a analizarlas ahora. Daniel 12, versos 6 y 8. La pregunta del ángel y la pregunta de Daniel. La del ángel dice así, verso 6. Capítulo 12, verso 6. Y vino uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río y preguntó: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿A qué maravillas se refiere este ángel? Hermanos, las maravillas a las que se refiere son a las declaraciones del rey del norte, que son toda una ofensa para Dios y que son descritas en Daniel 11 como maravillas. Vamos a Daniel 11:36, un poquito para atrás. Y en el verso 36, hablando del rey del norte, se nos dice: y él hará su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará, ¿qué cosa? Maravillas. Interesante. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Estas maravillas que habla el rey del norte no son otra cosa que las blasfemias que le han caracterizado desde que apareció en la historia. Y cuando Gabriel pregunta al varón vestido de lino junto a las aguas del río: ¿cuándo serán estas maravillas? En su contexto, en la visión, aparece de un rey del norte que habla maravillas contra Dios. Y la respuesta de Jesús ante la pregunta de Gabriel es ¿cuál? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ante las maravillas que habla el rey del norte, Gabriel pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y Cristo contesta: será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se le había dado a Gabriel anteriormente alguna información de tiempo parecida a esta? Claro que sí. Daniel 7:25, vamos allá. Daniel 7:25. Y aquí encontramos nosotros el surgimiento de un poder religioso. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempos y un medio tiempo. Nosotros entonces vemos de que la declaración de el varón vestido de lino
sobre las aguas del río son las mismas que anteriormente se le habían dado a Gabriel cuando se le habló de la obra que haría el cuerno pequeño. Cómo el cuerno pequeño se levantaría en la historia haciendo toda una persecución, causando estragos sobre el pueblo de Dios, y que lo haría durante tiempos y la mitad de un tiempo. Este cuerno pequeño aquí en Daniel 7 se le conoce en Daniel 11 como el rey del norte. Y cuando se habla de el rey del norte obrando, allí en el capítulo 11 uno lo mira obrando en años. Vamos a leer Daniel 11, verso 13 y 14. Daniel 11, verso 13 y 14. Aquí la palabra dice: y el rey del norte volverá a poner en compañía una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años, noten, a cabo de algunos años, vendrá a gran prisa, con grande ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos, en profecía, hermanos, permítanme hacer esta aclaración. En profecía es muy importante ponerle atención a la gramática. Si ustedes notan, el verso 12 habla de que, el verso 13 habla de que lo haría al cabo de algunos años. Pero luego en el verso 14 dice: y en aquellos tiempos. De manera que en profecía, cuando se habla de tiempos, se está hablando de años. Y en una forma indistinta. Se puede hablar de años como también de tiempos. Dice: y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para continuar la profecía, pero caerán. Bueno, nosotros miramos aquí que las maravillas del rey del norte, que son las mismas del cuerno pequeño, tienen un plazo para llevarse a cabo, y son en un plazo de tiempo que Cristo le identifica como tiempos y la mitad de un tiempo, pero que también hemos leído que son años. Así que en profecía nosotros debemos de entender que al decir Cristo tiempo en singular, tiempos en plural y la mitad de un tiempo, necesariamente está hablando de años, porque tiempo en profecía equivale a año. Permítanme colocarles aquí un ejemplo. Un tiempo en profecía equivaldría a un año. 2 tiempos en profecía equivaldría a 2 años. 3 tiempos en profecía equivaldría a 3 años. Y 3 tiempos y medio, por lo tanto, equivaldría a 3 años y medio. Cuando el varón vestido de lino junto a sobre las aguas del río dice: será por tiempos y la mitad de un tiempo, lo que está diciendo es por 3 años y medio. Es que estas maravillas que el rey del norte ha hablado estarán en vigor. Sin embargo, este periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, nosotros vamos a ver que a Juan también se le revela, pero en relación con la persecución que se hace sobre la iglesia. Vamos a Apocalipsis 12, 14 para comprobarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y aquí encontramos la palabra que nos dice: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros vemos entonces que se repite el periodo en relación con la persecución de la mujer, que no es otra cosa que la persecución de la iglesia. Pero vamos a encontrar que estos 3 años y medio, que son tiempos y la mitad de un tiempo, también son dados en su equivalente tanto en meses como en días. Pues miren lo que dice Apocalipsis 11:2.
Apocalipsis 11:2, nosotros encontramos que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Ahora, hermanos, vean lo que dice el capítulo 13 y verso 5. Y aquí dice: le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Está hablando, hermanos, del mismo poder que a Daniel se le presentó. Un poder blasfemo, un poder que habla maravillas contra Dios. Que si bien es cierto, en Daniel se le dice que actuaría por tiempos y la mitad de un tiempo equivalente a 3 años y medio, aquí se le presenta en términos de meses, para que actúe por 42 meses. Pero también se le presenta en términos de días. Pues vean lo que dice el verso 3, siempre de Apocalipsis 11. El verso 3 dice, Apocalipsis 11:3: y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora mire lo que dice el capítulo 12, versículo 6, siempre de Apocalipsis. Aquí dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De manera, hermanos, que estos periodos, tiempos, la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días, son prácticamente el mismo periodo. Permítanme compartirlo con ustedes, utilizando el principio de interpretación profética, donde un día equivale a un año. Por cuestión de tiempo no voy a leer las citas que tenemos para comprobar esto, pero si usted quiere mirarlas después, Ezequiel 4, 6 y 7 y Números 14, 34. Allí nosotros vemos el respaldo bíblico para que en profecía un día lo equiparemos a un año. De manera que, con todo lo dicho hasta aquí, permítanme mostrarles cómo día equivale a año en profecía. Y por lo tanto, los 1260 días que Apocalipsis habla son los mismos días que aparecen en la expresión tiempos y medio tiempo, y son los mismos días que aparecen en la expresión 42 meses. Usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque el calendario hebreo, los meses son de 30 días. Y cuando usted multiplica 42 meses por 30, le da justamente 1260 días. Y cuando usted hace la operación matemática de tiempos y la mitad de un tiempo, usted encuentra que 360 de un tiempo, que es un año, y 720 de los tiempos, que equivaldrían 2 años, y los 180 de la mitad de un tiempo, que sería la mitad de un año, usted va a encontrar que siempre le da los 1260 días. Y tomando en cuenta el principio de interpretación profética, que un día equivale a un año, entonces aquí estamos hablando de 1260 años. Así que cuando el varón vestido de lino sobre las aguas del río dice que el fin de las maravillas que hablaba el rey del norte, en su debido contexto, sería hasta tiempos y la mitad de un tiempo, lo que estaba diciendo el varón vestido de lino, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es que duraría esas maravillas habladas y terminaría hasta cuando se cumplieran 1260 años. La pregunta es: ¿y cuándo comenzaban esos 1260 años? Es importante saber cuándo comenzaban. Pues, hermanos,
La historia, la historia ayuda aquí. Y por eso yo dije que este estudio lo estoy presentando desde un enfoque historicista, no futurista. Desde un enfoque historicista, tal como los adventistas del séptimo día lo hemos sostenido desde que el movimiento comenzó. Y un hecho histórico que nos permite comprender cuándo comenzarían estos 1260 años es el año 538. El año 538 fue cuando el rey del norte se le dio de hablar maravillas en contra de Dios. Y maravillas no es en la mente de nosotros lo mismo que era en la mente de los hebreos, porque maravillas en esta ocasión son las blasfemias, las cosas difíciles de soportar. Y fue en el año 538 cuando el emperador Justiniano le cedió prácticamente todos los poderes al obispo de Roma, que éste se levanta hablando esas maravillas y prácticamente se instituye lo que se conoce como el papado, y que a partir de allí introduce todo un sistema de religión apóstata que es toda una blasfemia en contra de Dios. Esto sucede cuando un cuerno arriano de aquella bestia espantosa que tenía 10 cuernos fue arrancado, y que era el último que hacía falta para que completamente el obispo de Roma quedara como el supremo en cuanto a la religión de aquel entonces. Aquel tercer cuerno arriano que fue arrancado dio paso para que se estableciera la Roma papal. Y fue a partir de este momento que no solamente se hablaron maravillas en contra del Dios Altísimo, sino que también se emprendió toda una persecución en contra de los santos, cuando estos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda una inquisición fue implementada en contra de los santos en esta época conocida como la Edad Media. El poder del pueblo santo fue dispersado en este tiempo, que vino a terminar en el año de 1798, cuando por fin la Roma papal recibió su herida de muerte al venir el general Berthier a llevar preso al papa de turno de aquel entonces, y terminó el período de los 1260 años y dio comienzo lo que en profecía bíblica se conoce como el tiempo del fin, donde este libro de Daniel fue abierto al entendimiento y el conocimiento se aumentó. Y así nosotros hoy podemos saber de qué maravillas hablaba Gabriel y del tiempo cuando habrían de cumplirse. Así, de esta forma, tiempo igual a 360 días, 2 tiempos igual a 720 días, medio tiempo igual a 180 días, equivalen a 1260 días de años en los cuales esta potencia o este poder apóstata predominó en el mundo. Pero nosotros vemos que también se hablaba de otros periodos de tiempo, que estos son dados en respuesta a la pregunta de Daniel. Vayamos otra vez a Daniel 12 y miremos la pregunta de Daniel y las respuestas. Y aquí encontramos que Daniel dice en versículo 8, Daniel 12:8, yo oí, dice, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y bueno, dentro de varias cosas que le da de respuesta, está el verso 11, cuando le dice, desde el tiempo, le dice, que sea quitado el continuo hasta las abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue
hasta 1335 días. Después de que Miguel le confirmó al ángel Gabriel aquel tiempo profético que se le había dado en Daniel 7, ahora es el mismo Daniel que cuando hace la pregunta le es agregada información que le permite entender el fin de aquellas maravillas. Bueno, el Señor en esta respuesta que le da, le agrega una bienaventuranza. Él le dice que esto sucederá cuando el continuo sea quitado y la abominación desoladora sea implementada, y que esto tendrá un lapso de 1290 días, que como ya dijimos, equivale a 1290 años. ¿Qué quiso decir el varón vestido de lino cuando dijo: será quitado el continuo, será puesta la abominación desoladora, y eso llevará 1290 años? Lo que él quiso decir es: será quitada la continuidad del ministerio sacerdotal de Cristo y será impuesta una reacción contraria a dicho ministerio, llamada abominación desoladora, que fue la obra contraria que el papado introdujo en el mundo para eclipsar el ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Lo ha conseguido porque muchas gentes han quitado los ojos del santuario celestial y las han puesto en este poder religioso al ponerle un supuesto sumo pontífice terrenal, el cual dice es representante de Cristo aquí en la tierra, oscureciendo de esa manera la verdad acerca del plan de salvación que se lleva a cabo allá en el santuario celestial. De esta manera, Jesús dijo, como varón vestido de lino, el continuo será quitado y la abominación desoladora será implementada. Y esto llevará 1290 años. La pregunta es, ¿cuándo comenzaron los 1290 años? Hermanos, la historia nuevamente. Como adventistas siempre hemos sido historicistas en la interpretación de los tiempos proféticos. Y hay un hecho histórico que se dio que justamente encaja en la interpretación de el quitar del continuo y poner una abominación desoladora. Fue cuando en el año 508, Clodoveo, rey de los francos, uno de los cuernos de aquella bestia espantosa y terrible, se convirtió al catolicismo y puso sus ejércitos para combatir a todos los otros cuernos, es decir, las tribus bárbaras que no querían aceptar al papado como la autoridad. Cuando Clodoveo, rey de los francos, lo que ahora es Francia, puso sus ejércitos al servicio del papado, prácticamente quitó el paganismo, pero al mismo tiempo abrió la puerta para que se implementara esta abominación desoladora que el obispo de Roma, lamentablemente la historia registra, que introdujo. Entonces, si nosotros ubicamos en el 508 el principio de estos 1290 años, encontramos que su fin llegan a 1798, el mismo año cuando terminó los tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, en 1798 acabaron los 1260 años que se le dijeron al ángel y acabarían también los 1290 que en este caso se le dicen a Daniel. ¿Cuándo terminaron? Justo cuando el Papa Pío VI, la Francia de aquel entonces, le aplicó su herida de muerte. Es interesante que la Francia le cedió el poder prácticamente a la Roma papal, pero fue la misma Francia
la que se lo quitó después de 1290 años. Pero ¿qué de los 1335? Porque el verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Esta declaración no podemos sacarla de contexto y debe de ser interpretada en el contexto de los 1290. Que espere y llegue. Después de hablar de 1290 años, Cristo dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Es decir, que después de 1290 años habría un compás de espera que llegaría hasta los 1335 y que serían bienaventurados los que esperaran y llegaran. Así que gramaticalmente este texto está conectado con los 1290 y por lo tanto debe comenzar en la misma fecha de los 1290, es decir, en el 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte a la Iglesia Católica. Desde entonces, ustedes van a contar 1335 años y les va a llevar hasta allá a la primavera de 1843 y la primavera de 1844. Ustedes van a encontrar que los 1335 años van a terminar justamente cuando se dio el gran chasco y también comenzó la purificación del santuario celestial a través del juicio investigador que se está llevando a cabo. Hermanos, es interesante que el varón vestido de lino le dice a Daniel: y serán bienaventurados los que esperen y los que lleguen hasta 1844. Es decir, cuando terminen los 1335 días o años. ¿Por qué serían bienaventurados? Si tomamos en cuenta que la palabra bienaventurado significa felices, uno puede decir que serían felices los que llegaron allí, porque fueron estos los que entendieron completamente las verdades reveladas en el libro de Daniel. Fueron los que llegaron allí a 1844, los que conocieron muy bien la doctrina del santuario. Fueron los que supieron que en el cielo un divino sumo sacerdote ministraba en favor de ellos. Y eso era una felicidad, porque el ministerio de Cristo era vindicado en el cielo. En 1844, hermanos, nosotros sabemos que también estaba terminando la profecía más larga de la Biblia, indicando entonces que los tiempos proféticos que hemos estado analizando hasta ahora eran subdivisiones de esa gran profecía. Nosotros sabemos que esa gran profecía larga de 2300 años, que empezó en el 457 antes de Cristo y terminó en 1844, nosotros sabemos ahora que en ella estaban las 70 semanas y estaban también los 1260 años de persecución papal, los 1290 años de abominación desoladora y los 1335 años que como bienaventurados tendrían aquellos que llegarían al final en 1844. Interesante las palabras que le dice el varón vestido de lino a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y digo que son interesantes estas palabras porque justo cuando esta bienaventuranza nos lleva hasta 1844, a Juan se le da otra bienaventuranza a partir de 1844. Vamos a leerla, está en Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Y aquí encontramos la palabra que dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Pero noten,
el contexto en el cual está dada esta bienaventuranza es en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles es justo el que comenzó a sonar con fuerza a partir de 1844. De manera que cuando Cristo le dice a Daniel, bienaventurados los que lleguen a 1335 días, es porque a partir de allí sus casos, si estuvieran muertos, serían tomados como objeto de examen en el santuario celestial, en el juicio investigador. Y sus casos, si estaban fieles con el Señor, quedarían sellados para la eternidad. Pero para los que estén vivos, sería una dicha y una bienaventuranza el llegar, o a partir de allí el conocer este mensaje de los 3 ángeles, que nuestros pioneros adventistas, por la gracia de Dios, lo comprendieron, lo proclamaron y llegó hasta nosotros. Así que bienaventurados de aquí en adelante los que mueran en el Señor. Es que bienaventurados son todos aquellos que mueren en la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Son bienaventurados los que mueren en la verdad del mensaje de los 3 ángeles y que han sido santificados por ella. La bienaventuranza que se le da a Juan, cuando la conectamos con la bienaventuranza que se le da a Daniel, vemos nosotros que llegar a los 1335 días y a partir de allí es una felicidad restaurada para el pueblo de Dios. Hermanos, esta interpretación es la que sostuvieron nuestros pioneros adventistas. Por ejemplo, Jaime White, en el Review and Herald del año 1857, él escribió: las evidencias son concluyentes de que los 1335 días terminaron junto con los 2300 días, con el clamor de medianoche de 1844. Entonces el ángel de Apocalipsis 10 del 1 al 6 juró que el tiempo no sería más. Pero no solo este pionero, también Urias Smith. Urias Smith dijo: nosotros fijamos los 1290 días desde el año 508. Y como se habla de los 1335 días en conexión con estos días, 1290, no puede aducirse ninguna razón para que no comiencen en el mismo punto. Así lo escribió en el Review and Herald de 1863. Y la hermana White, escribiendo sobre un incidente que tuvo con un hermano de apellido Hewitt, dice lo siguiente: hace una semana, dice, el último sábado tuvimos una reunión muy interesante. El hermano Hewitt de Dead River estaba allí. Llegó con un mensaje en el sentido de que la destrucción de los impíos y el sueño de los muertos era una abominación dentro de una puerta cerrada que una mujer Jezabel, una profetisa, había traído, y creía que yo era esa mujer Jezabel. Le mencionamos algunos de sus errores en el pasado, gramática, que los 1335 días habían terminado, y otros numerosos errores suyos, pero tuvo poco efecto. Así lo escribió en el manuscrito 16, página 208. Así que el hermano Hewitt sostenía que los 1335 días no habían terminado, que estaban todavía en vigencia. Y dentro de los errores que él estaba sosteniendo estaba ese. Y la hermana White dice: le llamamos la atención a esos errores suyos, pero tuvo poco efecto. Hay algunos que dicen que lo que realmente Elena White quiso decir es de que los 1335 días no habían terminado y que Hewitt los estaba propagando como un error al decir que ya habían terminado. Pero repito, la gramática es importante. Vuelvo atrás. Le mencionamos, dice, algunos de sus errores en el pasado,
que los 1335 días habían terminado y otros numerosos errores suyos, pero tuvo poco efecto. Aquellos que piensan que lo que realmente Elena White aquí está diciendo es que los 1335 días están válidos todavía, deberían preguntarse por qué razón Elena White solo reprendió a Hewitt y no a su esposo y a los demás pioneros que enseñaban que sí, ya habían terminado. ¿Por qué no los reprendió a ellos? Es por esto, hermanos, que este servidor no ha abrazado la interpretación que circula en cuanto a que los tiempos proféticos de los que hemos hablado todavía no se han cumplido y que son literales. Los proponentes de esta interpretación dicen que los periodos proféticos que estamos estudiando aquí recién van a comenzar cuando la ley dominical se firme y que son literales. El problema que yo veo con eso es que altera lo que la misma mensajera del Señor dice, que la escritura se interpreta con la escritura y que un pasaje es clave de otros pasajes. Y nosotros hemos interpretado aquí una escritura con la escritura y un pasaje con otro pasaje. Y desde el punto de vista historicista y de su contexto, dichos periodos ya han terminado. Bueno, nosotros vemos un peligro en decir que estos tiempos que acabamos de estudiar son literales y que no se han cumplido y que recién se van a cumplir cuando la ley dominical se firme. Nosotros vemos un peligro allí, que eso implicaría ponerle fecha al fin del tiempo de gracia y ponerle fecha a la venida del Señor para lo que nosotros hemos sido amonestados por parte del Espíritu de profecía a no hacerlo. Así que nosotros, hermanos, por esa razón somos adventistas históricos, aunque respeto a aquellos que se estén moviendo al futurismo, y quiero decirles que personalmente no me cierro a esa interpretación, pero debido a algunas inconsistencias no la puedo propagar con una gran convicción. Personalmente le he orado al Señor y le he preguntado si como adventistas históricos deberíamos en estos periodos proféticos movernos al futurismo para ubicarlos después cuando la ley dominical se firme. Y aunque he orado y aunque los estudio, no he encontrado todavía esa convicción de que realmente eso vaya a ser así. Más bien soy temeroso de moverme al futurismo, porque el futurismo fue la contrarrespuesta que los jesuitas se inventaron para desvirtuar el historicismo, ya que es el historicismo el que claramente identifica al cuerno pequeño como el papado, y fueron los jesuitas los que se inventaron el futurismo. Así que por el temor de no caer en ese tipo de escuela de interpretación, es que no abrazo completamente, ni tengo la convicción de que estos tiempos, que con pruebas bíblicas hemos mostrado que ya se cumplieron, vayan por lo tanto a cumplirse como los proponentes del futurismo están diciéndolo. Respeto a los hermanos, y son hermanos muy queridos por mí, que están diciendo que estos tiempos proféticos son literales. Respeto lo que dicen, tienen sus argumentos, pero este es un argumento con el cual la iglesia adventista se ha mantenido a lo largo de los años. Este es un argumento, el que les he presentado, el historicista con el cual el movimiento adventista surgió en 1844. Moverse para otro lado, habría que hacerlo con mucha oración y con mucho estudio. Yo, más que involucrarme en un debate de si ya se cumplieron o se van a cumplir, prefiero más bien llamar su atención ahora a la grande bendición que está en el verso 13, con el cual culmina el libro de Daniel. Daniel 12, verso 13.
Y aquí encontramos la palabra que dice, Daniel 12, verso 13. Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Qué hermoso cómo termina el libro de Daniel, dándole a él la certeza de que él llegaría hasta el fin y que se levantaría para recibir la heredad al fin de los días. Nuevamente, tenemos que interpretar estas cosas en su contexto. ¿Al fin de cuáles días? Al fin de los 1335 días. Que Daniel dice se levantaría para recibir su heredad. Esta frase de que se levantaría Daniel tiene doble significado. Porque es verdad que puede interpretarse como la resurrección que él tendría al final de los días cuando Cristo venga, como también se interpreta de que Daniel después de 1844 se ha levantado porque un pueblo que surgió ha levantado sus profecías porque han entendido y resplandecen proclamándolas. En este sentido, Daniel se levanta ahora con el contenido de las profecías que por un pueblo remanente hoy son proclamadas. Pero también, al final de esos 1335 días o años, que es cuando comenzó el juicio investigador, Daniel también es posible que ya se haya levantado, en el sentido de que su nombre ya haya sido examinado y haya pasado con éxito dicho examen, porque así el Señor se lo prometió. Hermanos, con todo esto quiero ir cerrando este mensaje con estas palabras que aparecieron en el manuscrito 176 en el año de 1889, donde la sierva del Señor dice: ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentarían grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Interesante que dice que ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad y ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que le fue dada. Hermanos y hermanas, muy pronto nosotros también hemos de recibir nuestra heredad. La certeza del varón vestido de lino allí sobre las aguas del río, la certeza que le da a Daniel es que él al final de los días recibiría su heredad. Pero a nosotros también, hermanos, se nos ha prometido una heredad. ¿De qué heredad estamos hablando? La que está en Mateo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y aquí encontramos la palabra que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad. ¿Qué cosa vamos a heredar? El reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Así, hermanos, como a Daniel se le dio la certeza de que al final de los días tendría su heredad, Cristo está diciendo que llegará el momento cuando a nosotros también, si somos fieles, se nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Por eso la sierva del Señor dice en la matutina Recibiréis poder, página 368. Esforcémonos, dice ella, para obtener una entrada triunfal en el reino del Señor. Estudiemos con diligencia. Recordemos siempre que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Así, hermanos, es como las profecías de tiempo en el libro de Daniel. El tiempo, hermanos, está cerca. Hermanos, está cerca. Apocalipsis 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios nos ayude y que estos tiempos proféticos que nos han dicho cuán cerca está la venida del Señor, nos induzcan a prepararnos con más esmero, nos induzcan a ser más fieles a Jesús, nos induzcan a ser tan leales a la verdad para que nadie arrebate nuestra corona. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes les gustaría ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de la vida? Dios bendiga a su pueblo y que la heredad no te la quite nadie, mi hermano. Dios te bendiga. La sierva del Señor dijo que después de 1844 no hay más prueba en cuanto a una profecía de tiempo, indicando con eso, hermanos, de que todas las profecías se han cumplido, las que fueron dadas por Daniel. Solo estamos esperando los eventos finales que han de culminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto el día amanecerá, muy pronto será el día de la eternidad y de la felicidad para todos nosotros. Trabajemos para el Señor, consagrémonos más, rompamos con el pecado, pidámosle al Señor odio por el pecado y más amor por la salvación. Vamos a rodearnos para orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por las revelaciones proféticas que fueron dadas a un pueblo que surgiría para que las proclamara en este tiempo del fin. Gracias, Señor, porque cuando el libro de Daniel se abrió a partir de 1798, el conocimiento se aumentó y hemos tenido el privilegio de ser parte de esos entendidos que, comprendiendo estos tiempos proféticos, saben y anuncian que Cristo viene pronto. Ayúdanos, Padre, para que como adventistas
le hagamos honor a nuestro nombre y vivamos cada día como que si tú fueras a venir ya. Ayúdanos, Señor, a ser tan leales y fieles a ti, para que podamos disfrutar de la heredad que está reservada para nosotros, como igualmente se lo dijiste a Daniel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos, a lo largo de un año, en este seminario de Daniel, aprendido muchas cosas y nos hemos confirmado en la verdad presente. Bendice a este pueblo, bendice a estas tus hijas e hijos que están aquí, y que a ninguno de ellos nadie le arrebate su corona. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.